mañana podemos estar en la casa del Señor y yo los voy a invitar a leer un pasaje muy corto de la palabra de Dios, el Salmo 131. Busquemos en el Salmo 131 y vamos a leer el Salmo 131. Si ya lo tiene, entonces lo leemos. Dice: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetada está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que si hay una vida apasionante en la Biblia, inagotable, es la vida de David. La vida, su historia, los avatares que tuvo que vivir, todas las alternativas que tuvo en su vida, nos muestra una vida sumamente agitada, con grandes altibajos, grandes persecuciones, grandes guerras y en medio de eso, él manteniendo su fe a pesar de todo. Pero lo más apasionante realmente es la vida espiritual de David. Es más apasionante que las vicisitudes que hay acá, mirar el alma de David. Esteban, cuando empieza su discurso defendiéndose ante el Sanedrín en el Nuevo Testamento, él lo menciona y menciona lo que Dios le dijo a Saúl, que era el rey que lo perseguía. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es decir, ya eso marca el comienzo de la vida de David. Él va a ser un varón conforme al corazón de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y cuando llega al final de la vida, el apóstol Pablo en la isla de Chipre habla del final de la vida y dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Si usted toma los dos extremos realmente, lo que dice Esteban en el comienzo y lo que dice Pablo al final, usted tiene un fresco de lo que es la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que cuando partió había servido a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios y murió en paz. Ahora, para conocer la vida espiritual, la vida de David, tenemos libros históricos, los libros de Samuel, los Reyes, las Crónicas. Allí aparece David. Y los relatos son luchas, dificultades, triunfos, derrotas, todo esto aparece en su vida. En el reinado, cuando llega a la parte de mayor calma, él transformó realmente Israel, estableció la ciudad de Jerusalén como capital, preparó para hacer el templo que lo va a hacer su hijo Salomón y amplió las fronteras que el pueblo tenía y florece la cultura, porque en medio de esto, de esta unidad que él produjo y de esta paz, floreció la cultura como nunca. Hay que mirar el reinado de Salomón como la consecuencia de toda la lucha de David. Es decir, es la continuidad de lo que David preparó. Entonces, toda la gloria de Salomón tiene una deuda tremenda con lo que David había hecho. También la Biblia nos cuenta la verdad, nos cuenta el estrepitoso pecado de David y la forma en que lo manejó y el arrepentimiento. Todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. Cuando David... Si usted quiere conocer el alma de David, entonces tiene que ir no a los libros históricos, sino ir a los salmos.
Y en los salmos hay 73 salmos que se atribuyen a David con mucha certeza en diferentes momentos de su vida, y usted va conociendo el alma de él. Claro, usted se va a encontrar con cosas sorprendentes en la vida de David. Por ejemplo, él escribe un salmo en medio de su sufrimiento y dice: escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir. Señor, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen. Estaba en momentos de sufrimiento y son 2 salmos los que le mencioné. Puede encontrar usted muchísimos más, donde David está en situaciones muy violentas realmente y que le quitaban el equilibrio y la paz delante de Dios. Aparecen también los salmos de adoración, cuando David se inclina delante de Dios y dice: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es decir, conocemos el corazón de David cuando habla con Dios, cuando se acerca a Dios, cuando dice: te alabaré, Señor, con todo mi corazón y contaré todas mis maravillas, tus maravillas. También notamos los momentos de confusión, un hombre que en su vida tuvo momentos de confusión. Se acabaron los piadosos, dice en uno de los salmos. Mira alrededor y dice: se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles, los hijos de los hombres que te seguían. Todas estas cosas están mostrando el alma, la situación en que estaba. Tiempos de reflexión, cuando se preguntaba: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y reflexiona sobre quién tiene que hacer eso. Y la confesión: mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste. Es decir, toda la vida interior de David y todas las luchas aparecen en los salmos. Entonces uno puede tener un fresco de la vida de David maravilloso si se pone a pensar solamente en esto. Yo estoy caminando todos los días por lo menos 1 hora y me llevé cada día para pensar una de las actitudes de David. Y es impresionante la vida de David y todas las cosas que vivió y las idas y vueltas de su alma y de su mundo interior. Ahora, en medio de todos esos salmos hay 2 salmos que yo diría que son salmos diferentes. Y son salmos diferentes porque no habla de circunstancias adversas presentes, no habla de esto, sino que está en un momento de calma y en un momento de paz. Y en ese momento de calma y de paz es como en los lagos, ¿no? Cuando las olas lo agitan, usted no puede ver nada, pero cuando está quieto, usted ve hasta el fondo. En esos salmos de calma y de paz, usted ve hasta el fondo del alma de David. Donde más clara está el alma de David es en esos salmos, que son salmos posiblemente de su vejez, pero que él llega hasta el fondo y nos muestra su alma. Uno es muy conocido, es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo donde muestra, en un momento de calma, muestra su alma y la tranquilidad que tiene. Y el otro salmo es este que nosotros hemos leído, el Salmo 131. En el Salmo 23 está el pastor que lo guía, y en el Salmo 131 está el Salmo de la paz interior. 2 salmos que revelan la parte íntima de David. El Salmo 131 usted vio que es breve, es muy breve. Él habla de la paz de su alma en ese momento y es un salmo intimista. Todo lo que dice es algo íntimo, es una conversación que tiene con Dios. Sin embargo, no se sabe cómo ni cuándo se incluyó cuando los peregrinos iban y subían a Jerusalén. Y nosotros lo hemos mirado desde este aspecto durante la pandemia, hemos mirado el Salmo 131, pero desde el ángulo de los peregrinos subiendo a Jerusalén. Ahora, parece que el Salmo, si usted vio en su Biblia, viene dividido en 2 partes.
La primera parte la escribió primero David y la segunda, es decir, la última parte, la colocó David, esa que dice, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre, para que se cantara en ese lugar. Porque realmente cuando usted lee los dos versículos, son puramente intimistas. Es algo que él está hablando acerca de sí mismo delante de Dios. Y seguramente cuando se acumulaban los salmos para la subida, para los peregrinos, él agregó estas dos líneas debajo como algo separado para que pudiera cantarse en estas subidas. ¿Por qué habrá agregado este salmo en las subidas? Porque podemos acercarnos al templo de Dios, a la presencia de Dios, diríamos nosotros hoy, acercarnos a la presencia de Dios. Para ellos la presencia era un lugar visible, ¿no? Un lugar donde había que ir físicamente. Nosotros sabemos que no es para nosotros así, pero él pensaba en eso y él estaba en paz con Dios, pero muchas veces en sus luchas no tenía la paz de Dios. Y cuando usted lee esos salmos, se nota de que está en paz con Dios, pero en alguna forma la paz de Dios es algo que es una conquista espiritual. Nosotros podemos no tener la paz de Dios y ser cristianos y no tener la paz de Dios, porque es una conquista espiritual. Sabemos cómo y por qué tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en este sentido yo tengo la paz con Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a tener además la paz de Dios en nosotros? David, que tiene menos conocimiento que nosotros de la palabra de Dios, porque él no sabía nada de Jesús, ni del Nuevo Testamento, ni nada de eso, sin embargo, para él el Mesías era un asunto futuro, sin embargo, él lograba la paz de Dios por un proceso que lo explica en este salmo. Él dice en primer lugar, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Él se está mirando para adentro. No hay paz si no nos miramos para adentro. Si no nos miramos para adentro. Nosotros somos una sociedad altamente visual. Altamente visual. Hemos pasado de lo que se llamaba el Homo sapiens, antes el hombre que piensa, al Homo videns, el hombre que mira. Estamos permanentemente mirando, pero miramos hacia afuera. Y toda la sociedad está preparada para que veamos hacia afuera y no hacia adentro. Para mirar hacia adentro tenemos que detenernos, cerrar todas las pantallas, cerrar todo lo que nos distrae y nos hace mirar para afuera y mirarnos hacia adentro. Nuestra sociedad es cada vez más débil espiritualmente y más conflictiva porque se ha acostumbrado a mirar para afuera y se olvidó de mirar para adentro. Cada uno de nosotros tiene que tener un tiempo para mirar para adentro. Y acá David se mira y mira hacia adentro. Introspección es inspeccionarse adentro, inspeccionar su alma. Es un soliloquio de David frente a Dios. Por eso yo dije, es un salmo intimista. Es decir, está solo hablando con Dios. Es una reflexión que él hace espiritual sobre su vida y Dios es su auditorio. Ahora, él sabe que está ante aquel que no puede ocultar nada, porque Dios sabe todas las cosas. Y la única forma de hacer una verdadera introspección es hacerla en la soledad con Dios, teniendo a Dios allí por testigo. Porque en ese momento yo me doy cuenta que no puedo ocultar nada.
Tal vez si yo hago una introspección con otra persona, por íntima que sea, seguramente hay muchas cosas que van a quedar ocultas. Pero delante de Dios no es así. Entonces la verdadera introspección es presentarse delante de Dios, pensando que Él sabe todas las cosas y hablando como habla allí David. Y él le está diciendo a Dios que ha logrado ordenar su vida espiritual. Todos sabemos lo necesario que es el orden, que nada se puede hacer en medio del desorden. En una oficina, en un negocio, en una casa, en una iglesia, en un taller, en un laboratorio, el orden es fundamental. En el alma pasa lo mismo. El orden del alma es algo fundamental. El alma puede estar desordenada. ¿Y cómo se desordena? ¿Y por qué se desordena? El alma se desordena cuando soplan el viento de las pasiones. En ese momento el alma se desordena. Cuando sopla el viento de la pasión que nos lleva de aquí para allá, el alma se desordena. David entendió cómo funcionaba la vida espiritual y cómo funcionaba la relación con Dios. Y él tenía que acallar las pasiones, por eso analizó su propio corazón. Es un análisis que él hace de su corazón, delante de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, del corazón del hombre salen todas las cosas malas, y las mencionó una por una. Y allí están todas las pasiones que se mueven en nosotros. Se mueven porque somos pecadores y porque el pecado nos ha marcado. Lo más peligroso que tenemos es nuestro mundo interior, que es donde se mueven las pasiones. Toda la maldad se gesta en el corazón. Salomón, que era sabio, decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La gran pregunta es, ¿cómo voy a guardar mi corazón? Y él dice, retenga tu corazón. Dios contesta, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón mis razones. Dios no es un Dios irracional, es un Dios racional. Cada mandamiento tiene una razón de ser. Cada mandato tiene una razón de ser. Esa razón de ser es contener la pasión. Y entonces dice, ¿usted quiere guardar su corazón? Retenga tu corazón, contesta Dios, mis razones, guarda mis mandamientos. David hace un análisis del corazón y el análisis que él hace delante de Dios ya lo hicieron otros. Lo hizo Saúl en la corte y dijo, hay que matarlo. Lo hizo el hermano mayor cuando llegó contra Goliat, dice, es un hombre orgulloso. Es decir, las voces alrededor que analizaban a David no le eran favorables, Ni siquiera la voz de Absalón le fue favorable. Pero él se presenta sin hacer caso de lo que decía Saúl, sin hacer caso de lo que decía la familia, los hermanos y todo. Se presenta delante de Dios y dice, no se ha envanecido mi corazón. No se ha envanecido mi corazón. No lo está diciendo delante de los hombres, lo está diciendo delante de Dios. Y él tiene plena conciencia de quién es Dios. ¿Recuerda usted el Salmo donde él habla de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios? Él tenía bien claro esos principios que nosotros hoy llamamos principios teológicos de quién es Dios. Lo tenía bien claro. Y se presenta delante del Dios omnisciente, omnipotente, pero sobre todo el Dios omnisciente, que lo sabe todo. Y él le dice, no se ha envanecido mi corazón. Una respuesta ante Dios que conoce la intimidad. Un día el Señor le preguntó a los discípulos que venían detrás de él, ¿qué discutían ustedes en el camino? Y le dijeron, ¿quién sería el mayor?
Y Jesús le dio la respuesta en ese momento. ¿Pero eso qué eran? Que se empezaban a mover las pasiones. Se movían las pasiones. Y las pasiones son como tormentas interiores. Tormentas interiores. Y las tormentas interiores nos hacen mal a nosotros y nos hacen mal a todos los que están alrededor nuestro. Tormentas interiores. Las ambiciones. Las ambiciones. La soberbia. La envidia, me gusta lo que tiene el otro y lo quiero tener. ¿Por qué lo tiene él y no lo tengo yo? La envidia, esas son pasiones. La soberbia, yo soy el ser más humilde de la tierra. Soy tan humilde que no hay otro tan humilde que yo. Esas son las pasiones, las pasiones. La envidia, los celos, los celos. Los celos es una enfermedad, dicen, es una enfermedad de la familia, es una enfermedad del matrimonio, no es una enfermedad total. Hay gente que cela todo, tiene una pasión desatada dentro, esa pasión desatada. Los delirios de grandeza. Podemos seguir, ¿eh? La lista es larguísima. Cada uno sabe de qué estoy hablando. Cuando cualquiera de estas cosas surge dentro nuestro es porque no hay paz de Dios en nuestros corazones. No hay paz de Dios. Podemos poner 20.000 excusas, pero no hay paz de Dios. Jesús le puso un niño en el medio y le dijo a los discípulos, aprendan de él. ¿Y por qué aprender de él? En un niño hay deseos, claro que hay deseos, pero no hay ambiciones. Todos tenemos deseos, pero se enferma cuando se trata de ambición. En un niño no hay soberbia, él está dispuesto a aprender. Por eso nos incordian en cierta edad con su por qué, por qué, por qué, por qué. Ese por qué, ¿qué significa? Que no hay soberbia, que está tratando de abrirse y aprender. El niño quiere ser grande, quiere crecer, pero no tiene delirios de grandeza. Es decir, hay una cantidad de cosas en el niño que están en la medida justa. Y por eso Jesús lo puso allí en el medio. Dijo, aprendan acá, aprendan acá. Aprendan de ese niño. Cuando acallamos los deseos de la carne, damos lugar a la paz del Señor. Pero hay que parar la tormenta interior. Quienes somos cristianos tenemos que aprender a acallar las voces interiores. Las voces interiores negativas. Esas voces interiores tenemos que aprender a callarlas. Las voces de nuestro propio corazón. Dejar de lado las ambiciones, la soberbia, los delirios, todo lo que hemos mencionado. Dejarlo de lado. Fíjense que los grandes fracasos, Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, venía de una familia de fe. Fue un hombre soberbio, fue un hombre orgulloso, buscaba su propia gloria, ambicionaba el lugar que tenía su hermano que era primogénito. Eso lo llevó, su ambición lo llevó a hacer un negocio alevoso. Le compró la primogenitura cuando lo vio en necesidad. Tuvo que soportar la disciplina de Dios después. Largos años de dolor. No, era un hombre que uno lee la historia y dice, no tenía la paz de Dios en su vida. No tenía la paz de Dios. El rey Usías, que fue un gran rey, llegó un momento que le agarró la ambición y quiso ser sacerdote también. No se conformó con ser rey. Dios lo marcó con la lepra. No se conformaba, la ambición. Eran las tormentas interiores. David dice, Señor, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Una actitud íntima de adentro y una actitud pública, lo que se ve. La actitud íntima, lo que sucede en el corazón. Señor, no se ha envanecido mi corazón.
Esta es la parte interior. Una actitud pública. Ni mis ojos enaltecieron. No miré a nadie con soberbia. No tuve actitudes soberbias. Lo que pasa en el corazón brota después en la vida. El rey Usías quiso ser sacerdote y esa ambición hizo que brotara lepra en su frente, donde no se podía ocultar. La ambición produce una lepra visible. La palabra de Dios dice en Isaías, el profeta Isaías, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, tiembla a mi palabra. El que abre la palabra de Dios y dice, Dios dijo eso, y yo tiemblo frente a eso, tiemblo frente a eso. Cuando habla de pobre y humilde no está hablando de pobreza material, está hablando de la sensación de insuficiencia delante de Dios, de quien conoce sus propias carencias. Pedro escribe en su carta, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre Dios muestra su amor para con aquel que puede hacer esta oración que hizo David. David conoce su corazón y puede abrirlo delante de Dios y puede afirmar, esto, Señor, no está en mi corazón. No está. No me he envanecido. Los resultados. 2 líneas nada más para los resultados y ahí termina la parte intimista del Salmo. Después lo agregamos para cantarlo, ¿no? Pero ahí termina. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Esta palabra destetado se usa para 2 cosas. Se usa para cuando se terminaba el amamantamiento total, terminaba la etapa de amamantamiento, y se usaba también para cuando la mamá daba de mamar y el niño quedaba tranquilo. Aquí esa palabra se usa en ese sentido. En el sentido de que al niño que estaba inquieto, insatisfecho, que molesta, que llora, todos sabemos cómo son los niños, se lo amamanta y está tranquilo. Y David dice, yo llegué a ese estado del niño que está satisfecho, que no molesta, que no incordia. ¿Por qué? Porque tiene paz interior, porque está tranquilo delante de Dios. Y entonces llega a la parte final. Y en la parte final, él habla de Israel. ¿Por qué no tomamos la parte final y la trasladamos a nosotros? Espera, iglesia, en el Señor, desde ahora y para siempre. Espera en el Señor. David tenía paz y satisfacción, da paz y satisfacción y tiene un mensaje que eleva. Terminemos recordando solamente una frase. La frase con la que Francisco de Asís comenzaba su oración. La primera frase de la oración de él era, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y esa es una gran frase. Y él no la puso al final de su oración, la puso al principio. Por algo, un hombre que hizo una revolución como la que hizo él, ponía esa frase en el comienzo. Que nuestra oración pueda comenzar con la misma frase con que empezó la oración de Francisco de Asís.